Bueno, pues vamos entonces allá, dando la bienvenida en primer lugar, bueno, a vosotros que estéis aquí presentes en este estudio de la obra básica del Libro de los Espíritus y agradeciendo también, por supuesto, y saludando a todos aquellos que nos verán después a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, estamos tratando un tema que es uno de los temas más interesantes, más importantes de cuantos desarrolla la doctrina espírita. Vamos a hablar de la justicia de la reencarnación. Os recuerdo que estamos en el libro segundo, el libro de los espíritus, en el mundo espírita o de los espíritus, concretamente en el capítulo 4, donde vamos a hablar de la pluralidad de existencias. Entonces, vamos a empezar nuestro estudio em, con un extracto también del Fedón. Vamos a seguir con Platón, vamos a seguir con Sócrates. Ya sabéis que, bueno, el diálogo, el Fedón, fue escrito por Platón, se escribió aproximadamente alrededor del año 387 antes de Cristo y lo escribe tras fundar eh, la Academia en Atenas. Y lo he traído aquí principalmente para ilustrar cómo esta cuestión de la reencarnación estaba ya muy presente, ¿no? en, en la filosofía, como hemos venido hablando, ¿no? En nuestro estudio del Evangelio, cómo estas cuestiones de la supervivencia del alma, de lo que sucede después de la muerte, y en este caso las doctrinas reencarnacionistas en Occidente, van a quedar muy bien planteadas por estos magníficos filósofos que fueron Sócrates y Platón. Ellos recoge Platón en el Fedón concretamente este párrafo que dice que es opinión bastante antigua. Es decir, que había un conocimiento secular de estas doctrinas reencarnacionistas, que las almas al dejar este mundo van para el Hades y que de allá vuelven a este mundo y retornan a la vida después de haber pasado por la muerte. Si así es, y si los hombres después de la muerte vuelven a la vida, se deduce necesariamente que las almas van para Hades durante este intervalo, porque no volverían al mundo si ya no existieran. Y esto será una prueba suficiente si vemos claramente que los vivos no nacen sino de los muertos. Vamos a ver en este párrafo, como digo, esa creencia secular, esas afirmaciones, ¿no? No solo de la supervivencia del alma, sino del destino de las almas y además de esa pluralidad de existencias, ¿no? En la que se basa gran parte de este diálogo. Hay un pensamiento muy arraigado en el movimiento espírita que tiene que ver con la asimilación de un concepto que otorga a la reencarnación una función de castigo. Vemos aquí cómo Sócrates habla con naturalidad sobre ese proceso en el cual las almas dejan el mundo, viajan al Hades, que era el mundo espiritual, hacen esa transición para después retornar a la vida. Y lo habla con absoluta naturalidad, con absoluta, sin ninguna connotación que tenga que ver o que esté relacionada con esta cuestión del castigo. Como ya fue presentado por Rosa la semana pasada en nuestro estudio anterior, la reencarnación no es sino un instrumento de progreso y de justicia para el espíritu inmortal. Sin embargo, como decimos, para algunos sería una especie de, ¿cómo decir?, de refinamiento de la ley del talión, ¿no? De manera que, según este planteamiento, quienes hoy vemos sufrir, quienes hoy vemos sufriendo, estarían pagando supuestas deudas
contraídas en el pasado. Para no entrar en cuestiones que abordaremos más adelante en la medida que vayamos avanzando en este estudio profundo que vamos a hacer sobre la reencarnación, no nos va a quedar más remedio que atenernos de una manera rigurosa a lo que a lo expuesto en esta pregunta del libro de los espíritus que vamos a abordar. Para mí es importante, no obstante, volver a incidir en el asunto con el que estamos dando inicio a este estudio para fundamentalmente recordarnos a nosotros mismos que para poder hacer ese abordaje profundo necesitamos cuanto menos abandonar esa idea que, como digo, está todavía muy presente en el imaginario de muchos y de los espiritistas en particular, y que tiene que ver con el peso que damos al determinismo, cuestión que veremos, como digo, llegado su momento, el peso que damos al determinismo por encima del libre albedrío del individuo cuando hablamos de cuestiones que nos plantea la reencarnación, como son las pruebas, lo que se llaman pruebas, expiaciones, consecuencias, evaluaciones, etcétera. Repito, desde mi punto de vista personal, tenemos que hacer un esfuerzo para despojarnos de esa mirada un poco atávica, superada, con creces, yo creo, por las reflexiones que los espíritus van a ofrecer al maestro de Lyon. Como consecuencia, no nos queda más remedio, como espiritistas que sentimos que estamos comprometidos, que nos decimos estudiosos y que nos decimos serios, que seguir profundizando cada vez más en el desarrollo del pensamiento del propio Kardec sobre la reencarnación para liberarlo de, bueno, pues de fantasías, de opiniones, de lucubraciones particulares, de supercherías que solo buscan extender el miedo, extender el temor. Habría que decir que algunas de estas ideas de las que hablamos han sido tomadas, pero sobre todo mal entendidas y peor interpretadas de la propia codificación, por el hecho de que hemos olvidado y dejado de lado el contexto histórico, religioso y social en el que el espiritismo comienza a emerger. Tenemos que mirar estos textos, las preguntas y las respuestas con los ojos de un hombre, de una mujer, de un individuo del siglo XIX. ¿De acuerdo? Porque si las miramos a la luz de lo que hoy sabemos en cuanto a estos conceptos, hablo de expiación, hablo de pruebas, hablo de determinismos, pues eh, podemos sentirnos incluso incomodados por las respuestas de una índole a veces excesivamente religiosa, excesivamente dogmática que podemos encontrar en el libro de los espíritus. Entonces tenemos que entender que los espíritus hablan para las personas de ese siglo, para su capacidad de entendimiento y de comprensión de las cosas. Y si queremos mirarlas, mirar estas respuestas con los ojos de una persona, de un individuo del siglo XXI, tenemos que arrojar toda esa luz del conocimiento que tenemos ahora de muchas de estas cuestiones. Quiero ilustrar este comentario con un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? En el espiritismo en su más simple expresión, Kardec, en el punto 9, nos dice que en el principio la encarnación no ha sido impuesta al espíritu como castigo. Es necesaria su desarrollo y para el cumplimiento de los designios de Dios, de manera que todos los espíritus deben sufrirla. Y en el ítem 17 dice que el espíritu culpable es castigado en el mundo de los espíritus mediante sufrimientos morales en la vida corpórea por medio de padecimientos físicos. Como he dicho, vemos aquí cómo Kardec y los espíritus, lógicamente, no pudieron sustraerse a ese contexto cultural propio de su época, y utilizan palabras muy vigentes en determinados entornos y que
responden a esa cultura judeocristiana que imperaba en aquel momento en la Francia del siglo XIX, pero que ya hace un tiempo están siendo revisados por otros pensadores, por pensadores espíritas y no espíritas. Hoy estamos ya, por ejemplo, por traer un ejemplo de esto que estoy diciendo, hoy estamos ya percibiendo que en cuanto a lo que cuando hablamos de progreso, hablamos de evolución, esta se da igual o mejor, o igual o de mejor manera a través de los estímulos positivos, del impulso de las conquistas del espíritu, incentivando pues la alegría de vivir, el optimismo, las acciones solidarias, concretas, más que la punición o el castigo, ¿no? Es decir, hoy sabemos, porque también las ciencias pedagógicas, la educación nos habla de los refuerzos positivos, cuando queremos modificar conductas, cuando queremos, en fin, darle la vuelta a determinadas situaciones. Hoy sabemos que el castigo y la punición no solamente no ayudan a quien de alguna manera lo recibe, sino que por muy, muy, muy al contrario, ¿no? Lo que hoy se sabe es que el castigo, la punición, en cualquier ámbito, lo que hace muchas veces es reforzar determinadas conductas muy negativas, ¿no? En el caso del espíritu, reforzarían quizá, esto es una opinión personal, la rebeldía, la revuelta contra todo lo que tiene que ver con lo espiritual, con lo divino, etcétera, etcétera, ¿no? Si lo percibimos de esa manera. Entonces vamos a intentar hacer una revisión a la luz de la razón y de la lógica sobre lo que el espiritismo puede ofrecernos en este tema y a reevaluar estos conceptos, intentar reevaluar estos conceptos, vengan de donde vengan y sea cual sea la fuente. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, tener esa libertad para reevaluar eh, cualquier cuestión y adecuarla de alguna manera al momento actual, ¿no? Em, Porque fijaros, Kardec en el Génesis, en el capítulo 11, en el ítem 26, nos dice que normalmente la encarnación no es un castigo para el espíritu, como piensan algunos, sino una condición inherente a la inferioridad del espíritu y un medio para progresar. Y aquí hago un inciso porque desde el espiritismo, en su más simple expresión, hasta esta afirmación que Kardec hace en la Génesis, vamos a ver también una evolución en el pensamiento de Kardec. Vamos a ver también un, un progreso en ese sentido, conforme va entrevistando, va recibiendo esas orientaciones de los espíritus al respecto. Bueno, dicho esto, como bien explicó Rosa, como bien explicamos en la clase anterior, como aún como espíritus inferiores, que somos aún, precisamos de estas experiencias en la materia, que son experiencias corporales, para que nuestra alma se ensaye en las dificultades, en los desafíos que la vida física propone y que no son ni más ni menos que las propias del ambiente en el que estamos insertos, de manera que podamos adquirir esos aprendizajes necesarios para nuestro despertar de conciencia. Conviene aclarar que esa condición de inferioridad no es una expresión peyorativa, eh, sino que identifica nuestro estado, a veces muy largo, de ignorancia relativa de las cosas, que convierte en la reencarnación en un medio indispensable para progresar. Es decir, errando o acertando, la unión del espíritu con la materia ocurre como necesidad de la vida, porque está en la ley. De ese modo puede verse cada nueva encarnación como un punto de partida y no solo como de llegada. Por lo tanto, estaremos todos de acuerdo en afirmar que la reencarnación tiene como función fundamental la pedagogía. Es una función preeminentemente pedagógica, es decir, va a ser de absoluta relevancia hablar de esta función pedagógica cuando hablamos de reencarnación.
Vivimos en un mundo de expiaciones y pruebas. Es aquí, en este plano de existencia en el que estamos todos nosotros ahora mismo, como espíritus encarnados, en el que, en virtud de los esfuerzos que vamos emprendiendo, conquistando experiencias y vivencias de un valor existencial importantísimo, que se va a poder posibilitar el desarrollo de nuestra conciencia y ese crecimiento intelecto-moral continuo. Dante López, presidente de CEPA, fue presidente de CEPA, en el prefacio del libro Perspectivas contemporáneas de la reencarnación nos dice, por ejemplo, algo muy interesante, ¿no? En cuanto a ese valor existencial, en cuanto a todas las nociones negativas, ¿no? que hemos asimilado con la reencarnación y la manera en que en la actualidad tenemos que enfocar esto, ¿no? Y nos da una pista cuando nos dice que en la actualidad entendemos que el dolor, o en el dolor o en la dificultad, el concepto de castigo ya no caben. La justificación del dolor hoy se entiende como una experiencia de sensibilización, de sensibilizarnos para que miremos, para que podamos volver a nosotros mismos y mirar qué está pasando dentro, ¿no? Porque el fin no es castigar, ni condenar, sino evitar esa persistencia en el error y volver a ese camino de progreso, ese que Dios nos ayuda a transitar con esa capacidad que tiene de amor infinito. También sabemos hoy que culpable es una cosa, un término, una acusación que se ha dado para otro concepto y que puede ser válida en otro concepto y en otro nivel de comprensión. Pero nosotros ya tenemos que hablar de responsabilidad individual, de responsabilidad colectiva para una mejor apreciación del nivel de conciencia de la humanidad, ¿no? Y remitiendo a la capacidad de respuesta que cada ser tiene en la construcción de su propio destino. Después nos hablará de esto León Denis, cómo no puede ser de otra manera. Vamos entonces a entrar en materia. Vamos a ver esta pregunta 171 del Libro de los Espíritus, en la que Kardec les pregunta sobre en qué se funda el dogma de la reencarnación. Y en esta primera parte de la respuesta, los espíritus le dicen que en la justicia de Dios, en la revelación, porque estos hechos han sido revelados en todos los tiempos, como hemos venido hablando a lo largo de la tarde de hoy. Y los espíritus continúan diciendo, porque, como lo repetimos siempre, un buen padre deja a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. Fijaos que cuando estaba haciendo el estudio, claro, yo decía, es que esta frase sentencia absolutamente cualquier doctrina que sostenga la eternidad de las penas, que sostenga cualquier determinismo a los que pueda abocarnos esta supuesta justicia divina, tal y como es entendida, ¿no? por otras doctrinas, y hace surgir un nuevo paradigma, un abanico de posibilidades que nos ofrecen la base y el modelo para resolver infinitud de cuestiones de orden existencial, que iremos viendo, repito, a lo largo del tiempo, conforme vayamos avanzando en el estudio. Y continúan los espíritus diciendo, ¿no te dice la razón que sería injusto privar irremisiblemente de la dicha eterna a todos aquellos cuyo mejoramiento no ha estado en su mano? Por ventura todos los hombres no son hijos de Dios, solo entre los hombres egoístas impera la iniquidad, el odio implacable y las perlas irremisibles, las penas, perdón, está mal puesto, las penas irremisibles. Bueno, yo creo que en esta última frase eh, los espíritus nos están diciendo que ya no podemos más creer en ese Dios justiciero, en ese Dios que castiga, en ese Dios que pune a los espíritus, a los hombres, cuando cometen
errores. Y nos plantea, desde luego, algunas reflexiones acerca de esa justicia que determina el destino de las almas para toda la eternidad y que revela al mismo tiempo, valga la redundancia, la tremenda injusticia a la que se verían sometidos aquellos que irremediablemente han cometido errores, como cometemos todos, y que no han tenido ocasión para el arrepentimiento, o bien porque han desencarnado muy pronto, o bien porque no han tenido la oportunidad de liberarse de determinados ambientes o quienes por ignorancia han caído, pues, por ejemplo, en las redes del crimen, ¿no? Y nos habla, nos traslada a esa misericordia de Dios que nos ama como hijos y comprende que nuestras caídas, nuestros errores, nuestros fracasos son consecuencia natural de ese estado de inferioridad en el que aún nos desenvolvemos. Caídas que no pueden tener como consecuencia nunca la punición, sino por el contrario, caídas, errores, fracasos que precisan de oportunidades para que el ser pueda rehacerse, pueda levantarse, pueda erguirse y retomar la marcha en ese camino hacia la perfección. Como fue explicado anteriormente, ¿podría el ser alcanzar la perfección en una sola vida? Y si es así, ¿por qué tantas diferencias sociales, económicas, intelectuales, morales, de actitud? ¿Por qué tanta variedad y desigualdad de oportunidades? No nos corresponde hoy hablar de esta cuestión, de estas cuestiones que, como digo, volveremos a ellas más adelante. Todos los espíritus continúan hablando en esta respuesta. Dicen, todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les proporciona medios de conseguirla por las pruebas de la vida corporal, pero en su justicia les permite que cumplan en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o terminar en la prueba anterior. No estaría conforme ni con la equidad ni con la bondad de Dios el castigar eternamente a los que han podido encontrar obstáculos ajenos a su voluntad y en el mismo medio en que viven, que retarden su perfeccionamiento. Si la suerte del hombre quedase irrevocablemente decidida después de la muerte, Dios no habría pesado las acciones de todos con la misma balanza, no los habría tratado con imparcialidad. Bien, yo quiero que nos fijemos en una palabra que aparece en el texto eh, que marca con mucho la diferencia y es la palabra equidad. Porque equidad es dar a cada persona aquello que merece o necesita, adaptándose a sus circunstancias y reconociendo sus diferencias para garantizar un trato justo y la eliminación de la discriminación. Lo que diferencia la equidad de la igualdad es que la equidad trata a todos de la misma manera. La equidad se enfoca en corregir desventajas y barreras específicas que enfrentan ciertos individuos para que puedan alcanzar las mismas oportunidades y resultados. Y amigos, de esto va la justicia de Dios, la justicia divina. Tiene que ver con esa equidad que da a cada uno aquello que necesita, aquello que se adapta a sus circunstancias, a la situación en la que ese espíritu se encuentra, que va más allá de ese trato igualitario para todos, que no hace diferencia, que no hace diferencia ni en el estado evolutivo, ni en la capacidad de comprensión, ni en las circunstancias que rodean esas encarnaciones. Esta equidad corrige esas desventajas, dinamita esas barreras, dinamita todas esas barreras que enfrentan muchas personas, enfrentan muchos espíritus, para que todos puedan alcanzar las mismas oportunidades y los mismos resultados. Así que vamos a ver, o vemos, yo creo que con claridad,
en esta respuesta cómo la ley de la reencarnación está entre esas leyes que anuncian y denuncian la paciencia infinita que tiene nuestro Creador. Dios no castiga para luego perdonar. Eso es absurdo. Es un absurdo de nuestra pobre comprensión de las cosas. Dios no perdona por la sencilla razón de que nunca ha condenado, nunca condena. En este sentido, vamos a volver a Dante López porque él dice que entender a Dios como inteligencia suprema para después pensar que tiene un sistema de castigos, pues no parece que sea muy coherente, porque lo rebaja a un ser impotente frente a las dificultades, es decir, a un ser que necesita castigar para luego perdonar y así corregir. Dios ha creado leyes, esas leyes divinas, para que todos los seres de la creación, no solamente los seres humanos, todos los seres de la creación, tengan la oportunidad de progresar como, ya lo hemos dicho, a través de su propio mérito. Y eso es más compatible con ese Dios amor que nos presenta la doctrina espírita. Un Dios que nos enoja como para castigar, porque sabe perfectamente que la ignorancia es la ignorancia la que lleva a la maldad o la incoherencia. Es esa ignorancia de las leyes divinas la que nos lleva a errar, la que nos lleva a confundir, la que nos lleva a esos fracasos, ¿no? Entonces, con la infinita paciencia de esas leyes, eh, todos llegaremos a ser esos espíritus evolucionados que ansiamos, que queremos ser, que ansiamos ser. La doctrina de la reencarnación, perdón, que admite muchas existencias sucesivas, es la única conforme, nos dicen los espíritus, con la idea que nos formamos de la justicia de Dios respecto de los hombres que ocupaban una condición moral inferior, la única que puede explicarnos el porvenir y basar nuestras esperanzas, puesto que nos proporciona medios de enmendar nuestras faltas por nuevas pruebas. La razón así lo indica y así nos lo enseñan los espíritus. Y es así. Es decir, si nosotros eh, nos paramos a pensar en un destino inevitable de nuestras faltas, para nuestras faltas, para penar, ¿no? Por esas faltas que hemos cometido. Si nosotros, de verdad, que efectivamente, ¿no? Surge en nosotros esa desesperanza, ¿por qué? Porque todos somos seres todavía en un grado de inferioridad que nos aboca a que equivocarnos, sin contar, por supuesto, que podamos tener una muerte súbita, que no nos dé tiempo, pues en fin, pues por ejemplo, ¿no? Los casos más comunes, ¿no? Las desavenencias con nuestras familias, o si nosotros estamos abocados a una sola existencia, ¿dónde estaría esa justicia de Dios? Y además, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Cómo explicar las desigualdades que vemos a nuestro alrededor si no es a través de esta doctrina de la reencarnación? Y continúan diciéndonos que nos dice Kardec que el hombre tiene conciencia de su inferioridad, que el hombre, perdón, que tiene conciencia de su inferioridad, halla en la doctrina de la reencarnación una consoladora esperanza. Si cree en la justicia de Dios, no puede esperar que será eternamente igual a los que han obrado mejor que él. La idea de que su inferioridad no le deshereda para siempre del bien supremo y de que podrá lograrlo con nuevos esfuerzos, le sostiene, alienta su ánimo. ¿Quién es el que al terminar su vida no se conduele de haber adquirido demasiado tarde la experiencia que no puede aprovecharse? Pues esta experiencia tardía no se pierde y será empleada con provecho en una nueva vida. Esta es la doctrina consoladora de la reencarnación que nos trae el espiritismo. Veréis, León Denis, em, en el famoso discurso del progreso, que muy pronto
espero que podamos poner a disposición de todos, nos dice lo siguiente, dice, sin duda, el hombre es un ser progresivo, perfectible por naturaleza. Progresar es su misión en la tierra, es su mayor deber. Esto ya nos da pistas, ¿no? Sobre cuál es el sentido de la existencia. Es la fuente de su grandeza y de su poder. Esto me parece maravilloso. Nuestra grandeza, nuestro poder está en la luz que podemos adquirir, en los cambios, en las modificaciones, en los adelantos, incluso aunque nos caigamos, incluso aunque fracasemos, incluso aunque en algún momento determinado parezca que está todo perdido. Pero su mayor libertad, entiendo yo de estas palabras que nos dice León Denis, está en que el hombre es libre y responsable de sus actos, como él nos dice. El hombre, desde el punto de vista físico, el ser humano, desde el punto de vista físico, es como una planta, bueno, que se va desarrollando fatalmente en virtud de las leyes universales que abrazan la genética, que abrazan, en fin, todas estas cosas que nosotros sabemos. Pero intelectualmente, moralmente, nos dice León Denis, se crea a sí mismo. Nosotros somos nuestros propios arquitectos. Nosotros somos nuestros propios constructores. Nosotros somos los alfareros que vamos a dar forma a este ser espiritual que somos. Y es a través, nos dice el Denis, de una larga serie de esfuerzos, de trabajos, de investigaciones que se convierte en lo que es. Es a través de las relaciones también con sus semejantes que va a crear ese orden social, esa evolución que no solamente se da en el plano individual, sino también en el plano colectivo y que tiene que ver con las relaciones que establecemos entre unos y otros en las diversas encarnaciones, de manera que dentro de esa ley de solidaridad que nos asiste, aquellos que están más adelantados van a ayudar a aquellos que vamos quedando más atrás, más atrasados, y se van a dar esos progresos colectivos. Y dice una cosa que me parece magnífica y que me gustaría que todos grabásemos, ¿no? En nuestro corazón, en nuestro pensamiento, porque él dice que su elevación es, por tanto, obra suya y por eso puede estar orgulloso de ella. El nivel que nosotros hemos alcanzado, el nivel que tenemos hoy, en virtud de nuestro libre albedrío, en virtud de esa libertad de la que nos habla León Denis, es obra nuestra. Es nuestro esfuerzo, es nuestro trabajo, es el trabajo de burilamiento, es ese trabajo de alfarería, de carpintería en algunos casos también, ¿no? Que vamos haciendo existencia tras existencia. Pero no contento con esto, en el problema del ser y el destino del dolor, obra también de Allan Kardec, posterior a este discurso, nos dice que es el hombre por su propia voluntad quien forja sus propias cadenas. Es él quien teje, hilo por hilo, día a día, del nacimiento a la muerte, la red de su destino. La ley de justicia no es esencia, sino la ley no es en esencia, sino esa ley de armonía. Determina las consecuencias de los actos que libremente practicamos. No castiga ni recompensa. Preside simplemente el orden, el equilibrio entre el mundo moral y el mundo físico. Interesantísima también esta reflexión que León Denis nos plantea, que vuelve a poner en evidencia esa responsabilidad que nosotros tenemos. Si hay un juez, esa es nuestra propia conciencia, que es quien va a revelar nuestro estado actual, el estado en el que estamos, el estado en el que nos vamos a encontrar después de la muerte. Y es también quien va a determinar lo que acontecerá en lo sucesivo, lo que sucederá después, lo que determinará la próxima existencia, la próxima prueba. Es nuestra conciencia. Nosotros vamos a ser no solo los arquitectos, sino también nuestros propios jueces,
porque llegará un momento en que tendremos que evaluar y reevaluar. Mirar para atrás, que es algo que no nos gusta, mirar para atrás y ver qué es aquello en lo que hemos fallado. Sin culpa, muy importante, sin culpa, porque, como hemos visto, la ignorancia juega un papel fundamental. ¿Cuántas veces nosotros hoy, sobre todo los que tenemos más edad, ¿no? Vamos mirando para atrás, analizando nuestra propia existencia y decimos, jolín, es que si yo hubiera sabido esto que sé ahora, no hubiera cometido ese error. Esto es una cuestión que va a estar presente todo el tiempo y no nos podemos sentir culpables. Estamos alegando esa ignorancia que nos ha llevado a desconocer muchas veces o a valorar y calibrar, ¿no? Las consecuencias de ese acto nefasto que habíamos cometido en el pasado, sea este cual sea, ¿no? Y lo decimos, si yo tuviera el conocimiento que tengo hoy, si yo hubiera sabido lo que sé hoy, pues oye, esto no lo hubiera hecho, no hubiera contestado a esta persona, no hubiera, no sé, cualquier cosa que se os pueda venir a la cabeza. A partir de ese momento, ¿qué hacemos? Hemos tomado conciencia de esa situación y procuramos no repetirla más. En esto se basa la ley de la justicia, en esto se basa la justicia divina. Ni más ni menos, ni más ni menos. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar o para revertir esa situación? Primero me arrepiento de haber cometido este error que ha tenido esta serie de consecuencias, pero ahora me voy a marcar como objetivo poder reparar, poder darle la vuelta a esta situación, poder de alguna manera, pues imaginaros, no sé, recuperar el tiempo perdido, ser una persona más solidaria, más comprensiva, más justa también con los demás. Estas son las herramientas que se nos ofrecen en las vidas que vamos a ir poco a poco pues disfrutando. Y vendrán en forma de esas pruebas, ¿no? Esas probaciones que intentarán fundamentalmente sacar lo mejor de nosotros mismos. Intentarán sacar todo ese conocimiento, toda esa experiencia que hemos ido acumulando encarnación tras encarnación para ponerla a disposición y como herramienta útil, ¿no? Para superar esas pruebas. Y vamos a volver al progreso porque nos dice León Denis, de nuestras investigaciones y meditaciones surge una gran ley, la pluralidad de existencias del alma. Hemos vivido antes de nacer y viviremos después de la muerte. Esta ley contiene la clave de problemas hasta ahora insolubles. Solo ello explica la desigualdad de condiciones, la infinita variedad de caracteres y actitudes. Hemos transitado o transitaremos por todas las fases de la vida terrenal. Atravesaremos todos los ambientes. En el pasado éramos como los salvajes que pueblan los continentes atrasados. En el futuro podremos elevarnos a nivel de esos genios inmortales, esos espíritus gigantes que como faros luminosos alumbran el camino de la humanidad. El tiempo y el trabajo son los elementos de nuestro progreso. Esta ley de reencarnación muestra de manera brillante la justicia soberana que reina sobre todos los seres. De forma alterna, forjamos y rompemos nuestras propias cadenas. Y me gustaría terminar esta exposición de hoy con una frase de Giordano Bruno eh, que me ha inspirado, ¿no? Que me ha inspirado mucho en lo relativo al potencial inmenso que tenemos dentro de nosotros y que tenemos que poner a disposición de esas nuevas existencias, de esas nuevas reencarnaciones. Nos dice Giordano Bruno que en cada hombre, en cada individuo, se contempla un mundo, un universo y un universo por descubrir,
por descubrir. Esa también es la función de la reencarnación. Eso también hace parte de esa justicia divina que quiere que, como nos decía León Denis, seamos en algún momento ¿eh? Esos faros luminosísimos, ¿no? Que alumbren a la humanidad. Bueno, pues lo dejo aquí. La próxima semana continuaremos hablando de la pluralidad de existencias y de todas estas cuestiones que son tan maravillosas. Os quiero agradecer muchísimo a todos por la atención y nos vemos la próxima semana. Gracias.